Bienvenidos a un nuevo programa de Crisis y Conflictos del siglo XX. Ahora continuamos con las postrimerías de la Segunda Guerra Mundial, pero nos trasladamos a Italia, 44-45, aunque vamos a hablar de lo que se ha dado a llamar la República de Saló, que empezó en realidad con la caída del régimen fascista en julio del 43, pero recién se institucionaliza el 1 de diciembre del 43 oficialmente como tal. Sí. ¿Querés hago un raconto muy brevísimo de lo que hemos visto? Nosotros hay que recordar algunos hitos de la campaña de Italia. Los anglo-norteamericanos desembarcan en Sicilia el 10 de julio del año 43. Durante 2 meses se desarrolla la campaña de Sicilia, que en realidad estuvo sostenida fundamentalmente por 2 unidades alemanas, porque el ejército italiano más bien defeccionó. Se replegaron unidades junto con las 2 divisiones alemanas, la Hermann Göring y otras más, que pudieron salvarse cruzando el estrecho de Messina, de tal manera de que las fuerzas no fueron derrotadas, no fueron aniquiladas, sino que se preservaron para seguir la resistencia. Sí, de acuerdo al plan de Kesselring, que era la línea gótica, la línea Gustavo, claro, la línea Gustav. Por eso, eso lo hemos visto. Ahora bien, importante. Acá, esto ocurre, el desembarco en Sicilia ocurre el 10 de julio. Sí. El 25 cae Mussolini. ¿Por qué? Porque se produce, lo hemos hablado, una reunión del Consejo del Gran Fallo a través de la conspiración del conde Dino Grandi y otros más, entre los cuales el propio yerno de Mussolini, conde Ciano, donde lo desautorizan a Mussolini. Eso fue creo el 23 de julio. Al día siguiente o al subsiguiente, a Mussolini lo convoca el rey, que todo el mundo dijo, el rey Vittorio Emanuele III, ¿no? Lo convoca, lo desautoriza como primer ministro, pero no se atreve a ordenar la detención. Deja que Mussolini salga de la residencia para ser detenido, trasladado y fue una detención engañosa, le dijeron que era por seguridad y estaba detenido. La cuestión es esta, que se constituye un gobierno provisional a cargo del mariscal Badoglio, y ese gobierno empieza a pactar en secreto la rendición con los aliados. Eso se plasma exactamente el 3 de septiembre, o sea, julio, desembarco, caída de Mussolini, hasta septiembre, hasta fines de agosto, que consolidan su posición en Sicilia, los aliados no saltan a la península. El desembarco se produce a partir del 8-9 de septiembre, ¿no? Los norteamericanos por el Tirreno desembarcan en Salerno, los británicos por el Adriático desembarcan en Tarento, en la base naval. Ahora, eso estuvo preludiado por un acuerdo de armisticio, el armisticio de Cassibile, un armisticio secreto que, traicionando a la alianza con Alemania, el gobierno Badoglio lo realizó. Uno de los gestores fue el general Castellano. El general Castellano, pero es casi simultánea el cese de actividades con el paso de bando, es decir... Claro, pero ahí viene el detalle para empalmar con lo que vos decías. ¿Cómo se llega a la República de Saló? Porque la gran tragedia de Italia no fue solamente la pérdida de la guerra, fue la guerra civil que vino a continuación por este tipo de división de gobierno. Entonces, ¿qué ocurre? El 9 de septiembre se produce el doble desembarco, ¿no? Y ya se avanza hacia la línea Gustavo. Pero el 12 de septiembre se produce la liberación de Mussolini, que el gobierno lo tenía detenido y trasladado por el operativo de Scorseni. Mussolini entonces es liberado el día 12 de septiembre, es llevado a Alemania para que se entreviste con Hitler, le presta adhesión a la continuidad de la alianza, vuelve, se establece, primero nominalmente fue en Roma, pero inmediatamente fue en Milán y en la Salò, que es una localidad pequeña más provincia de Brescia. En Salò, y se constituye sobre el lago de Garda, es una pequeña ciudad sobre el lago de Garda, ahí en la Villa Feltrinelli, se llama Villa Feltrinelli, allí estuvo el gobierno
varios meses antes de trasladarse a Milán. Finalmente estuvo en Milán, ¿no es cierto? Sí, y su último domicilio fue el cuartel de Carabineros. Esto quiere decir que Italia quedó dividida entre un gobierno en el sur, nominalmente regido por el rey Vittorio Emanuele III, y el gobierno Badoglio, que al poco tiempo fue removido por Ivano Bonomi. Stefano Bonomi, bajo la nominalidad de un gobierno independiente, cuando en realidad la parte administrativa y práctica y económica la regía la mafia aliada con los Estados Unidos, que era así. Don Calò era el hombre que manejaba todo el mercado negro del sur de Italia, y desde entonces los norteamericanos eso pasa al servicio de los americanos, sí, eso es cierto, es así. Además que los y además la sustitución, porque lo curioso es la sustitución de Badoglio. Badoglio se presta a todo esto y es sustituido en principio por un demócrata cristiano. Ivano Bonomi era demócrata cristiano, y luego con la intención de sustituirlo a su vez a él, ¿no? Y ahora, ¿por qué? Hay algo curioso, yo ya lo dije, pero lo vuelvo a repetir brevemente, así. Es decir, cuando se le pregunta a Churchill si le interesa que los comunistas lleguen o no lleguen, y que se pueda llegar a la república, abolir la monarquía, Churchill dice: a mí lo único que me interesa no es el destino de Italia, sino nuestros intereses. Si un gobierno nos puede ser adverso, no nos importa la tendencia que tenga, y si es aliado tampoco. Eso lo dice Churchill en su memoria, su historia de la Segunda Guerra, que son sus memorias sobre estos episodios. La base es esta: Italia dividida entre un gobierno títere formalmente de los anglo-norteamericanos al sur, pero regido prácticamente por todo el submundo de la mafia aliada con Estados Unidos. Exacto. Y una república que se llamó República Social Italiana, que constituye Mussolini en el norte con sus... que depende absolutamente de cómo le vaya a Alemania, obviamente, claro, ¿no? Sí, RSI, República Social Italiana, pero claro, lo de Salò viene por la localidad. Fue conocida vulgarmente como República. Italia no tiene soberanía propia en los hechos. Los hechos no la tiene. Claro, en realidad es un campo de batalla. Ocupada y un campo de batalla. El cuadro de esto que está diciendo Héctor está en el discurso del 14 de diciembre del 44, que es o 16 de diciembre del 44, muy pocos días después de la proclamación de la República, en el Teatro Lírico de Milán, donde Mussolini dice: Italia se ha convertido en inmenso campo de batalla. Sí. Es decir, pero es objetivo eso, ¿no? Sí. Con este dilema que es sabido, Mussolini pierde toda autonomía de decisión porque desde el punto de vista militar el ejército italiano se había disuelto, aunque unidades militares, que creo que las vas a comentar vos, adherentes al gobierno fascista se mantuvieron, pero no había un ejército organizado, sino había distintas unidades. Y después, un tema también igualmente importante es que la parte militar no la manejaba Italia, salvo estas unidades, y la parte política estaba fuertemente controlada, ¿no? Porque ahí los que más que nada decidían eran, desde el punto de vista político, el embajador Rand, ¿no? Y él... Bueno, primero estaba Kesselring. Mackensen cesó como embajador y quedó Rand de embajador. Sí, pero había otro militar alemán, Wolf, que estaba como comandante en la zona, y Kesselring, Kesselring era el comandante supremo. Era el comandante del teatro de operaciones. Su segundo era el general von Fittenhof. Kesselring luego irá a Alemania e incluso se encargará con Model de la Bolsa del Ruhr en algunos aspectos. Por eso, el que lo reemplaza es Kesselring, Fittenhof y ¿cómo se llama? Y Wolf. No, y Westphal. Pero Wolf tenía un mando paralelo complementario. El de Kesselring era el comandante supremo de las SS en Italia y de todo el aparato de seguridad de tropas especiales en Italia. Eso era Wolf. Era Wolf que tenía... Y lo último, antes de que vos comentes propiamente lo de la República de Salò, después de la derrota de la caída de Monte Cassino y el repliegue alemán, los alemanes, como es lógico, Monte Cassino cae el 15 de mayo del 44,
Y los alemanes hacen todo un repliegue organizado hasta la línea gótica, que iba desde el Tirreno al Adriático, desde la altura de la Spezia aproximadamente hasta Rávena, más o menos, y cuyo centro más importante era la ciudad de Bolonia, ¿no? que estaba a unos 100 kilómetros de Florencia. Sí, sí, por supuesto. Pero Florencia quedó del lado, llamémosle, monárquico. Esto como escenario dentro del cual se constituye la República. Al Reich no le convenía que sea solamente una organización militar con un ejército de ocupación, porque ya había una diferencia muy grande entre comunistas y fascistas. Entonces, como Mussolini aún gozaba de cierto prestigio, digamos, entre mucha gente, y la amistad personal de Hitler. Entonces consideran de que, a pesar que Mussolini no quería, ya estaba muy cansado y estaba enfermo, eso lo sabemos por el doctor Zachariae, el médico alemán, que tenía con úlceras estomacales, estaba muy mal. Y bueno, es comprensible, ¿no? Es comprensible, pero le dice Hitler, bueno, si no, tenemos que administrarla militarmente. Y esto es peor incluso para Italia y para nosotros. Entonces, él se ofrece, tiene un acto de rehabilitación política, Mussolini. Su propósito es administrar esta república aliada a Alemania, pero de la mejor manera posible, de influir incluso en Hitler, influir en los alemanes con su personalidad. Pero sin iniciativa militar. Sin iniciativa salvo en el frente interno contra la guerrilla comunista o los aliados. Que finalmente los aliados son... Además de Mussolini, hay tres personas muy importantes. Uno es que la creación del Partido Nacional Fascista con un fascista, digamos, irreductible como era Alessandro Pavolini. La parte interior con un experto en propaganda como era Farinacci. Venían todos de antes de los cuadristas verdaderamente duros. Y el mariscal Rodolfo Graziani, que era el encargado de una parte militar subordinada alemana. Bueno, que formalmente se llamaba Guardia Nacional Republicana. Y el comandante era el mariscal Rodolfo Graziani. Eran, digamos, se pivoteaba en torno a esto. La industria pesada era muy importante, ¿no? Que a los alemanes le daban combustible y algunos materiales estratégicos, pero las fábricas, entre otras la Fiat, ¿no? Eran fábricas muy, muy importantes y quedaron en manos privadas. No había una administración alemana. La educación es curioso, no sufrió demasiada control. Los profesores en la RCI tenían bastante libertad de movimiento, a condición de que, bueno, no hicieran propaganda, digamos, contraria, y estaba en manos de uno de los filósofos más importantes de Italia, junto con Croce, que era Giovanni Gentili, un hombre que venía un hegeliano, que venía de los años 20, autor de la gran reforma educativa que todavía se sigue teniendo en Italia, de la enciclopedia Treccani, director de la que es un monumento cultural incomparable, ¿no? Es decir, había algunos cuadros muy importantes, pero había que entregar una cabeza de rey, como dirían los ingleses, que era el castigo de lo que habían votado en contra en el Gran Consejo Fascista del 43. Entre ellos el propio yerno de Mussolini, el conde Chiano. Y a pesar de que había cierta resistencia, que esto se hizo el proceso de Verona, que creo que es en enero, ¿no? Del 8 al 10 de enero del 44, en donde se fusila a 5 de los viejos, además de Chiano. Creo que a De Bono, ¿no? Uno de esos se lo va al viejo. De Bono, que tenía 80 años. Era como un símbolo a tener que hacer esto. Es un símbolo, efecto, y que decían que, así en forma coloquial, dice, han fusilado un cadáver, han fusilado un viejo de 80 años, porque hablaban de eso, porque en realidad los sometidos al proceso de Verona por traición en la gran sesión del Gran Fallo, en la que había sido en el 43, eran 18, pero 13 fueron juzgados en ausencia porque se habían escapado. Entonces
De los 6 condenados, 5 fueron fusilados y uno, no me acuerdo quién de los 6, uno fue condenado a 20 años que después, sobrevivió, ¿no? Pero fue un hecho, digamos, lastimoso porque se atribuye a que en realidad el proceso de Verona fue fogoneado por los alemanes, porque no nos olvidemos que se crea una atmósfera un poco enrarecida con los alemanes. ¿Por qué? Porque los alemanes, desde el punto de vista frío alemán y sobre todo los militares alemanes, vieron esto como una nueva traición de Italia como la Primera Guerra Mundial. Italia se cambió de bando. Es decir, Italia traicionó la alianza con Alemania. Ese era el punto de vista, por lo menos militar alemán. Si bien había unidades que combatieron con lealtad, la del príncipe Valerio Borghese, por ejemplo, con la de Mamá, porque el tipo se subordinó al mando alemán y hacía sus operaciones. Y en él confiaban plenamente. Y en él confiaban. Un cambio era necesario porque había esa división de Italia que la llevó por un lado a la guerra civil, pero además a dividir a la clase media que se quedó en el norte y la que se quedó en el sur, o que estaba cruzada, por supuesto, llevó a la siguiente conclusión. Es decir, el motor de un lado era el comunismo, los comunistas. Los comunistas son los que hacían las ejecuciones, así mataron al federal de Bolonia, que era un tipo que buscaba la pacificación y una forma de diálogo, que auspiciado por Mussolini, porque Mussolini no estaba en contra de esto, según lo que sabemos. Es decir, se auspiciaba esa forma de diálogo y el encargado de esto era el federal de Bolonia. El federal de Bolonia fue asesinado. Y asesinado también Giovanni Gentile. Un crimen inútil, un crimen gratuito. Un crimen gratuito, no, pero eran los que tendían puentes. Los que tendían puentes se los cortaban, se cortaban los puentes. Entre paréntesis, existe una vieja controversia sobre la autoría del asesinato de Giovanni Gentile, porque da la casualidad de que los ingleses parece tenían un especial interés en vengarse de Giovanni Gentile, por lo cual, como después vuelve a pasar en parte con Mussolini, con el comandante Valerio, el grupo comunista que asesina a Giovanni Gentile en Firenze, ¿no? En Florencia, el 15 de abril del 44, ¿no? Se sigue discutiendo hoy en día en Italia si en realidad no actuó como mano de obra de intereses del Intelligence Service, ¿no? Que se dice que tenían interés en ya apuntar a la inteligencia del gobierno italiano, es decir, las figuras preclaras. Giorgio Pisano cuenta que al final, en las últimas reuniones que hubo en abril del 45, en la Nunciatura de Milán, convocadas por el cardenal Schuster, que juntaron a Mussolini con el general Cadorna, había un partisano que hablaba inglés, estaba vestido de partisano garibaldino, pero tenía un traductor, no hablaba italiano, hablaba inglés. Y Mussolini dijo, ¿y este quién es? ¿Qué hace este tipo acá? Es decir, allí había algo raro que aún hoy no está aclarado, porque los hombres que participaron en esto, los partisanos que participaron en esto, o fueron eliminados después de la guerra, o inmediatamente, poco antes de que terminara la guerra, o inmediatamente después de la guerra, y algunos recién se atrevieron a hablar en 1990, lo cual es tremendo. Es decir, los trabajos que ha hecho Pisano sobre esto son muy interesantes, ¿no? El primer conato de guerra civil lo establecen la mafia en Sicilia, cuando bajo el amparo norteamericano empiezan a defenestrar a todos los podesta, todos los alcaldes locales. Podestá le dicen en Estados Unidos. Podestá, es decir, los alcaldes locales, ¿no? Algunos de los cuales la pasaron muy mal, fueron asesinados directamente. En el periodo fascista el nombre de Podestá era sustituido por el Federale. El Federales, claro, la depuración de los federales que hicieron. Ya los cargos de base, capilares, eran cubiertos. Pero después, cuando entran al continente, los que empiezan a copar el tema son la guerrilla comunista. Claro, por eso el Comité de Liberaciones Nacionales manejados por los comunistas. La mafia contra los comunistas. Claro, lo que pasa es que el Comité de Liberación Nacional Comunista además proclama que todo dirigente fascista debe ser muerto. Ejecutado. Debe ser ejecutado. Pero continuamos en el próximo bloque. Bienvenidos a CEPA, Centro de Estudios del Pensamiento Americano. Nuevo sitio web de cursos de formación en política, filosofía, historia,
literatura, geopolítica, religión, psicología y más. Cursos de formación que reflejan el verdadero pensamiento americano. Lo invitamos a elegir el curso de su agrado ingresando en www.cepa.la. Decir siempre la verdad primero tiene un precio. Dependemos de tu ayuda. TLB1, toda la verdad primero. Bueno, continuamos con la República de Salò. Y aquí Mussolini recurre a Bombaci, que era un antiguo comunista. Y el propósito era también especular con las izquierdas y tener un programa socialista que en cierto modo volvía a sus orígenes, pero nacionalizado, entre comillas, dentro de lo que podía hacerse, ¿no? No olvidemos que además el Alto Adigio y el Trentino habían sido recuperados por Alemania. Porque, Perdona, es cierto, claro, Alemania, dentro de esta reacción contra Italia, toma administrativamente Trieste y Fiume, Fiume e incorpora el Alto Adigio. El Alto Adigio, que es el Südtirol. El Südtirol o Alto Adigio se superponen. En cierto modo se compensa lo que había perdido en la tienen hoy, Austria-Hungría en la Gran Guerra. Aún hoy tiene un partido que se llama Südtirolische Volkspartei, Partido Popular del Tirol del Sur, que es del Alto Adige. Era una especie de socialismo fascista que pretendía ser, que la guerra no impidió, digamos. Pero hay un programa de 18 aspectos sociales, ¿no? El programa de Verona, a ver qué puedes decir de eso. Sí, Gaio Gradenigo, un historiador que vivió en la Argentina, él decía, dice, lo que ocurre es que cuando se organizó la República Social Italiana, dice la izquierda, él llamaba, el ala izquierda del fascismo fue la que copó el control político del partido. Si bien Pavolini no estaba, Pavolini era secretario general. Pero este Bombaci es importante señalarlo. Bombaci había sido fundador del Partido Comunista Italiano y era amigo personal de Mussolini. Y él lo siguió siendo después de la instauración en que él no participaba. Lo convoca Mussolini y es el mentor intelectual del programa de Verona de fines de 1943. Pero interesante, Bombaci tenía por fuente ideológica la influencia de un anarco comunista, Néstor Mañó, que venía de comienzo de siglo, es decir, era un heterodoxo comunista, que andaba entre el anarquismo y el comunismo. Había estado muy influido por la sociedad fabiana británica y también por el distributismo de Chesterton y Belloc, así que era una combinación. Él fue el que diseñó la política económica que quedó plasmada. Perdóname, a vos que sabés economía. El distributismo de Chesterton y Belloc es una respuesta a la sociedad fabiana, ¿no? Un desafío. En realidad sí, era una alternativa, pero no, me llamó la atención que repasando la biografía de Bombaci, que era llamémosle el autor intelectual del programa económico de Verona. El programa se dicta, si no me equivoco, en diciembre del 43. Lo presenta Bombaci, lo respalda Mussolini y también Pavolini. Es decir, el partido fascista lo hace suyo. Este programa establece 18 puntos que en realidad, como había pasado con la Carta del Laboro de 1927-1928, aporta notablemente, en forma prematura, medidas que son aplicadas en la posguerra y ahora, empezando por el programa de la autogestión empresaria, la participación de los trabajadores en las direcciones de empresas,
que es una medida resistida por los alemanes y por los empresarios del norte de Italia. Claro. Los empresarios del norte de Italia porque veían que le estaban hablando de una coparticipación de los trabajadores ya en un nivel de dirección empresaria, ¿no? La autogestión que se habla después. Sí. Y los alemanes porque veían que el desorden que se iba a armar en esa transición y en esa tensión iba a resentir la producción de guerra que les necesitaba ellos. Es decir, eran dos razones distintas, la de los industriales como empresarios que defendían sus competencias y la de los alemanes que lo pensaban utilitariamente diciendo no, con este lío, porque en el norte de Italia apenas empezada la República de Salò se dieron una serie de huelgas, porque claro, el malestar ambiente iba creciendo. Además no nos olvidemos que los aliados estaban bombardeando las ciudades italianas. Sí, claro. Entonces y ahí había se quedaban una definición de la población civil. Sí, y después que ya el fascismo, la Italia fascista se había desdibujado, el país estaba dividido. Sí. Una guerrilla interna donde a su vez la guerrilla no estaba unificada y los comunistas mataban a los demócratas cristianos, ¿no? El célebre Moranino y sus brutalidades que hizo, ¿no? Que lo condenaron no por matar fascistas, sino por matar demócratas cristianos, ¿no? Claro, pues, ahí fue el general Cadorna el que logró, que pidió por favor que eso cesara y el alto mando aliado, porque el alto mando aliado le dijo, le seguimos dando, porque ¿quién le daba las municiones a los comunistas? Las municiones se escaseaban. ¿Quién le daba municiones a los comunistas? Se lo daban los aliados. Pero lo que pasa es que le condicionaron que se formara un solo frente, las brigadas garibaldinas, en que entraran comunistas, por supuesto, socialistas, socialdemócratas, liberales y monárquicos, porque hubo monárquicos. Los partisanos blancos. Hay cosas interesantes, yo no he tenido tiempo de profundizar mucho, pero en el famoso programa de Verona, de los 18 puntos, se hablaba por primera vez de una tercera posición entre el capitalismo y el socialismo. Sí. Claro, en las clases de Inaudi, que Perón tomó cuando estaba allá, se hablaba de una tercera posición. Como de ahí, bueno, Perón lo dice. Por eso lo sabemos. Ligado a toda una serie de reformas sociales, las llamadas baterías de reformas sociales, y sobre todo este proceso de coparticipación, porque hay una diferencia entre coparticipación en las utilidades y cogestión empresaria. Es decir, la idea de que los sindicatos o los trabajadores tengan participación y representación en la dirección de empresas. Era una tardía pero nueva contribución del fascismo al sindicalismo y a la reforma laboral moderna, ¿no? Sí. Porque hoy en día se habla, es lo mismo que la gente desconoce eso, que la famosa ley del trabajo que dicta con el New Deal Roosevelt, en materia laboral estuvo inspirada en la reforma de la Carta del Laboro italiana, porque en ese momento la reforma laboral italiana era la más avanzada del mundo, lo mismo que pasaba... Avanzada y completa, porque el problema es cuando contempla toda la realidad. Si vos mirás solamente un sector, siempre será insuficiente, pero si vos así, era global, era una reforma global. Exacto, todo, ¿no? O sea que aún en sus postrimerías podría decirse que ese fue una especie de legado intelectual económico de Mussolini, y fundamentalmente en la reforma económica, porque se abandonaba ahí en parte la idea corporativa. Porque la gran diferencia es esta, que el enfoque de Bombaci difería del fascismo tradicional en que no planteaba la prioridad del corporativismo. Se volvía en cierto modo a la nacionalización de los orígenes socialistas, del primer partido nacional. Claro, por eso yo mencioné las fuentes filosóficas de formación. Es largo, mucho se ha hablado y es la controversia que se planteó con los alemanes, fundamentalmente
porque hubo una especie de veto alemán a que no se siguiera con la reforma económica, porque acá estábamos hablando ya, esto fue proclamado diciembre del 43. El programa de Verona se aprueba e inmediatamente atrás vienen los procesos de Verona. Después se avanza, se produce ya la caída de la línea Gustavo, que se produce, en el 44, en mayo del 44. O sea, el frente militar se venía derrumbando. Y la guerra... ya lo tienen los aliados en el Valle del Po, el ataque al Valle del Po, en una padana. Y la guerra, la guerrilla comunista se hace cada vez más perversa, porque se hace ya con la crueldad de generar represalias y provocar atentados. Una guerra espantosa. El aspecto económico que él señala, que además yo creo que los alemanes se opusieron por una cuestión práctica, a saber lo siguiente, el esfuerzo de guerra no se podía frenar, porque si vos te pones a debatir en el sistema, y el esfuerzo de guerra para. Es decir, el esfuerzo de guerra en ese momento no es un proyecto, sino una necesidad extrema, que es el pan nuestro de cada día. Es decir, no se puede. Es como decir, no podemos cambiar de caballo en medio del río. Exactamente. No se puede cambiar de caballo. Estamos en plena emergencia con Alemania estaba ahí y Mussolini piensa eso. Lo que era más que nada para el futuro, porque en realidad, si uno escucha el discurso de Mussolini de diciembre del 44, cuando dice... Es decir, hoy Italia se ha convertido en un inmenso campo de batalla, tenemos que defender con las uñas y los dientes el Valle del Po, y después dice, porque el futuro será un futuro de verdadera y auténtica justicia social como siempre hemos soñado. Pero él sabe el futuro, dice, porque primero hay que terminar la guerra, primero tenemos que defender el suelo patrio. Esto es la más una gran expresión de deseo de un programa, digamos, pero por supuesto. Lo fáctico era... Claro, es la promesa, le prometemos esto que lo vamos a hacer en cuanto... Pero lo fáctico la defensa del suelo sanguinosa, de la sangrienta guerra. Lo fáctico, el que estaba ahí, era la sangrienta guerra civil. No, hay un problema, y los dos principios que después cuando hablemos de la campaña militar los quiero nombrar. Psicológico personal de Mussolini, que era él, como hemos hablado en su momento, durante la década del 30, Mussolini fue el árbitro de la política europea, fue el hombre de consulta, de relaciones. Luego, su alianza, su adscripción a Alemania, lo descolocó frente a los aliados y sobre todo frente a Churchill, que aún durante la guerra trató de socavar esa alianza. Pero dejando de lado todas esas instancias, claro, Mussolini había pasado a ser algo así como una mueca de lo que había sido en el pasado. No tenía capacidad de decisión propia en materia militar. No podía llevar adelante las reformas económicas y sociales que le hubieran significado la adhesión del pueblo. Y tenía una guerrilla comunista alimentada por los aliados que le envenenaba el ambiente, porque a su vez las represalias fascistas se hicieron también crueles. Se crea la Guardia Nacional Republicana para enfrentar a los partisanos porque con los brigatenere móviles. Especialmente las brigadas negras. Porque lo que fracasó es que Mussolini quería crear un ejército republicano y no había posibilidad. El ejército se había disuelto. La gente, ahí decía muchas veces, gente que vivió en Italia y que lo comentaban, dice, en esa época había dos alternativas. O te unías a la milicia fascista o tenías que escapar en montaña, al monte, y unirte a los partisanos, que eran los rebeldes que no querían estar peleando a favor de Mussolini, para decirlo en forma muy simple. Había algunas unidades militares que habían permanecido fieles del viejo ejército y con eso se arman, entrenadas en Alemania, algunas divisiones como la San Marco, el Barbarino. La novedad, pero sin munición casi, la 29 división de las Waffen-SS se llama Italia, que tenía el fallo litorio en vez de las runas en el cuello. Sin pasar el águila con el fallo litorio en lugar de las runas. Sí, desde ya, ¿no? Había una aviación republicana, pero la mayoría de los aviones habían pasado a la Luftwaffe. Había una controversia entre Luftwaffe y a la aviación republicana. Había una controversia entre Graziani y Pavolini por el manejo de las armas, porque no había armas para todo.
Sí, porque Graziani afectó a Mussolini, que estuvo hasta el fin de la guerra, que fue el que al final firmó la rendición al final de la guerra, ¿no? Sí. Pero Graziani era ministro de guerra y era un militar de carrera, y la pensaba como militar más que como político. Sí, sí. Y en efecto estaba enfrentado con toda la idea de milicia fascista, porque él veía, no solamente lo veía como una rivalidad de comando, lo veía como una dispersión de fuerzas. No había posibilidad de organizar un ejército de la República Social Italiana, que es lo que Mussolini es una Guardia Nacional nada más. Y se le deteriora el costo de vida, la situación social, estallan una serie de huelgas en el norte de Italia que deterioraron el ambiente, de tal manera de que Mussolini no podía controlar debidamente la situación. Decían que en gran medida él estaba algo así como atrincherado en su residencia en Salò, que es donde estaba. Además, la guardia personal de Mussolini la integraban alemanes. Sí, no tenía finalmente fue un batallón de la CSS. Un batallón, el médico doctor Zahariae. Claro, y una compañía de comando de la Brigada Negra de Pavolini, eran los que tenían de respaldo. Claro, es decir, había quedado la guardia personal era reducido a una mueca de lo que fue en su momento. Sí. Y los únicos esfuerzos que pudieron haber prosperado eran aquellos que llevaban a alguna forma de gobierno de coalición que permitiese evitar el fantasma de la secesión italiana, ¿no? De la división entre el norte y el sur. Sí. Una terrible amenaza que se venía sobre todo con los anglo-norteamericanos al sur, con la mafia, etcétera, y toda la disolución institucional que estaba sufriendo Italia. Además, los jefes alemanes después negociaron hacia el final directamente con los jefes partisanos y claro, pues tenían que retirarse, tenían que... Sí, porque el problema parece... El problema creo que, no sé, no lo quiero simplificar mal demasiado, es que los alemanes querían sostenerse en la línea gótica y aplicarse a la defensa militar, y que las fuerzas fascistas se encargasen de reprimir a toda la guerrilla. Sí. Pero resulta que la guerrilla estaba muy organizada y muy fuerte, y la República Sociale no tenía fuerzas para combatirlo, lo cual obligaba a los alemanes a distraer fuerzas del fondo y a hacer más había operaciones combinadas, Brigate Tenere y fuerzas alemanas. Sí, sí. Y además... La capitulación, ¿no? Que Graziani, la rendición de Caserta del 29 de abril del 45. Eso fue al final. Al final, pero la camaradería de armas acá se produce, es doble, porque por un lado está el frente militar, que es lo que vamos a tratar en el próximo bloque. El frente militar, por un lado, el frente militar estrictamente militar, de operaciones militares contra ejércitos, y el frente militar contra la guerrilla, que finalmente hay una guerra entre norte y sur, y ahí se juntan. Por eso la importancia de Wolf, del general de la CSS, Karl Wolf, que no era jefe de Estado Mayor de la CSS, no era cualquier cosa, era comandante de todo supremo en Italia, porque la parte de la guerra antisubversiva o antipartisana la llevaban adelante las brigadas negras italianas y las Waffen-SS, no hay ninguna duda. Pero es importante eso que estaba diciendo de la rendición de Caserta de abril del 45, porque se acepta la rendición de las Fuerzas Armadas italianas, pero no de Salò, porque nunca la habían reconocido los aliados, con lo cual quedaron librados a su suerte. Exacto. En manos de los comunistas, los fascistas. Sí, señor. Y ahí viene una depuración, una represión. Sí, se reconoce que Graziani no estaba en línea con la dirección fascista. Sí. Pero bueno, eso con el bloque que viene. Bienvenidos a CEPA, Centro de Estudios del Pensamiento Americano. Nuevo sitio web de cursos de formación en política, filosofía, historia, literatura, geopolítica, religión, psicología y más. Cursos de formación que reflejan el verdadero pensamiento americano. Lo invitamos a elegir el curso de su agrado ingresando en www.cepa.la.
Decir siempre la verdad primero tiene un precio. Dependemos de tu ayuda. TLB1, toda la verdad primero. Bueno, último bloque del programa y ahora operaciones militares que acompañan a la campaña. Claro, porque ahí hay que tener presente, para simplificarlo, dos grandes líneas, línea Gustavo y línea Gótica. La línea Gustavo, como la hemos visto cuando fue hasta la llegada de la caída de Monte Cassino, era toda una línea de fortificaciones que cruzaba Italia desde el Tirreno al Adriático, sí, a unos 100 kilómetros al sur de Roma, sí, o menos 70 kilómetros, y que aprovechaba muy inteligentemente todos los recodos, los recovecos, altibajos del Apenino, y donde los alemanes se habían sostenido desde el desembarco norteamericano en julio del 43 hasta, bueno, la caída de Monte Cassino, que fue el 15 de mayo del 44. Sí. ¿No? Y la caída de Roma el 4 de junio. Y en la entrada el 4 de junio, 2 días antes de Normandía. Pero quiero decir, ojo, para avanzar en Italia, desde el desembarco de 9 de septiembre del 43 hasta la caída de Kosovo, pasaron de septiembre del 43 hasta mayo del 44, ¿no? La lentitud era marcada. Lo hemos dicho, pero es bueno repetirlo. Sí. Fue la campaña más peor organizada de las guerras de la historia, porque Italia nunca se invade desde el sur hacia el norte, porque es un cono que hay que tomar de la parte norte. Siempre la invadieron desde Aníbal y Napoleón, y todo siempre viene del norte al sur. Claro, y con un agravante que había sido por agua, ¿no? Observado por el alto mando norteamericano más que por el británico, que el terreno de Italia era lo menos adecuado para encarar una campaña rápida por el terreno montañoso. Y que en cambio ahí predominaron intereses ingleses, no tanto por el lado militar, sino político, porque los ingleses estaban preocupados en mantener el control sobre el lado del Adriático y las perspectivas en los Balcanes y en Grecia. Sí. Entonces, había también en el Teatro de Operaciones de Italia se dio esa rivalidad de que intereses norteamericanos y británicos no iban de acuerdo. Y luego los norteamericanos empezaron a presionar con respecto a que el avance era demasiado lento y incluso retiraron unidades cuando fue el desembarco de Normandía. Sí. Retiraron unidades en Italia que las llevaron a reforzar el frente francés y también de Provenza. Así que no estaba. Hay una serie de operaciones, yo había notado el desembarco en Provenza lo hacen a expensas de Italia, claro, y eso frena aún más. Claro, porque los dos... Favorable a los alemanes, salvo que hubieran usado el desembarco en Provenza para entrar por el norte, atacar por el norte a los alemanes, y no lo hicieron. En realidad, eso no les había una de las salas del desembarco en Provenza, entre Tolón y Marsella, era el desplazamiento hacia el este para entrar por el lado de Génova, pero no se hizo. No se hizo, por eso. Es más, el reproche inglés era que los norteamericanos le estaban retaseando fuerza. Además, también parece que se la retaseaban en aprovisionamiento, como en Normandía. ¿Vos te referís a Italia? En Italia. Claro, el comandante supremo era inglés. Mariscal Alexander era inglés. Claro, ahí había dos líneas. Clark en el Tirreno, y Alexander en el Adriático. Y los principales intentos... Montgomery fue retirado después. Primero era Alexander con Montgomery en el Adriático y Clark en el Tirreno. Pero a Montgomery lo sacaron para mandarlo a Normandía y quedó Alexander. Bueno. Por eso, en esa época, entonces, cuando los alemanes se repliegan a la línea gótica, para ubicarlo geográficamente, la línea gótica, como creo que dijimos al comienzo en el otro programa, para trazar un mapa aproximado va desde La Spezia, al sur de Génova, hasta la zona de Rimini, Rávena, realmente en lo que sería la franja norte de Italia, donde
empieza la bota de la península propiamente. Ahí estaba la línea gótica. Y donde está la poca llanura que hay, porque ahí es la entrada de la llanura padana, le llaman la pianura padana, o sea, la llanura padana, claro. Los ingleses pugnaban por hacer operaciones del lado del Adriático que rompiesen la entrada a la llanura del Po, a la llanura padana. Y ahí es donde había desinteligencias con respecto al nivel de avance, porque se dieron una serie de ataques ingleses, pero que eran de poca monta, no progresaban, es decir, eran avances muy pequeños en la zona de Pescara y zonas limítrofes que no tenían valor militar y no afectaban la estructura de defensa alemana. Prueba está que la línea gótica sobrevivió hasta el fin de la guerra y cae con el derrumbe alemán los últimos días de abril. ¿Cómo se llama? Es como si alguien se muriera de hambre cuando empiezan a faltar municiones y a faltar municiones. Por eso se producen rendiciones al final que resultan absurdas. Tropas alemanas veteranas rindiéndose a los brasileros. ¿Por qué se rendían? Porque no tenían la munición para poner el Marqués de Mascareñas en sus memorias dice que se rindieron 30.000 alemanes a la división, a la Fuerza Expedicionaria. Exacto, pero ¿cuántas municiones tenían? Nada. No tenían nada. Habla muy bien, muy elogiosamente. Un general que dice directamente... viene a presentar rendiciones y dice, decidió rendirse, sí, lógicamente. Un ejército sin municiones no puede combatir. No tiene con qué combatir. Hay que recordar lo siguiente, con mayor o menor inteligencia política o geopolítica, esto se explicaba, la presión británica se explicaba porque Churchill tenía una ambiciosa pretensión de romper por el lado del Adriático para avanzar por la Lubiana y aparecer por el norte, porque la preocupación de ellos era los Balcanes. ¿no? Pero entonces, Stalin dijo, ¿no? Es Stalin el que puso un veto absoluto. Por eso las desinteligencias norteamericanas... sangre para que ustedes vengan a tomar bienes. Sí, por eso dijo, es claro, por eso la discrepancia anglo-norteamericana era porque allí, por eso alguien dijo, un amigo mío decía con razón, yo conozco y valoro al militar más perfecto desde el punto de vista de su subordinación al poder político, que fue el general Eisenhower. Porque Eisenhower fue un militar profesional que no se apartó un ápice de las directivas políticas que recibía. A él le dijeron, usted hace rendición incondicional, hay que destruir Alemania, hay que destruirla como potencia en el continente. Y como viejo testigo de Jehová fue y cumplió. ¿Cómo? Claro. Después, el presidente Roosevelt, a principios 7-8 de febrero del 45, con un Churchill que miraba la negociación medio de afuera, deciden cómo se va a repartir el área de influencia de Europa entre el este y el oeste, entre el invasor. Previendo esto que vos señalás, que es lo de Yalta, previendo esto es que Churchill se enfrenta en silencio con Stalin por la zona del Adriático, porque Churchill dice, yo necesito entrar de alguna manera, condicionar a Stalin, y temo por Grecia, porque el gran temor era porque el partido más fuerte de Grecia era el Partido Comunista. Por eso prohijaba a Tito. Por eso prohijaba a Tito, y Tito se desplazó. Tito se pasó a la inteligencia británica. Esto no es ningún secreto ahora. Hoy no es ningún secreto. Entonces yo comenté eso. Pero Grecia es la preocupación, porque Grecia, el Partido Comunista, era el más fuerte de la Europa Oriental. Abastecido por los mismos ingleses y americanos. Entonces dijeron, no, un momento, esto no, así no, porque ¿qué pasa si ahí entran los locos? Si Stalin me pide esto. Y Stalin sacrificó a Grecia, ojo. Stalin sacrificó al Partido Comunista griego, pero dijo, no se me meten en los Balcanes. Un momento. Hubo una pulseada. Lo resumo así. En el año 44, aún entrado el año 44, la diplomacia entre Gran Bretaña y Rusia seguía un canal propio, que venía ya desde el comienzo. Y ahí fue el famoso acuerdo que se llamó el Acuerdo de los Porcentajes, donde hubo un acuerdo geopolítico donde Inglaterra aceptaba
hablaban de porcentajes, el 90% de la influencia rusa sobre Rumania contra el 10% de Gran Bretaña, a cambio de una relación inversa en Grecia. En Grecia 90% Gran Bretaña y 10% que los rusos no respetaron porque dejaron la guerrilla comunista y que después Grecia pierde terreno porque después de la guerra, con Truman y el punto cuarto, quienes subentran a luchar contra el comunismo ya no son los ingleses, son los norteamericanos. Esto responde a la lógica geopolítica. Cambiante en ese momento también. ¿Cómo? Y cambiante. Cómo se dan las relaciones de poder. La geopolítica de la época decía que Inglaterra estaba condenada a desmantelar su dar, cosa que se encargó de burlar bastante en la posguerra, pero de todas maneras tuvo que dar. En lo formal tuvo que hacerla. Y que su rol en el continente iba a quedar replegado en segunda línea. Por eso las movidas militares. Esto en cuanto a la parte militar, nosotros vamos a llegar hoy en realidad solamente hasta los prolegómenos del final de la guerra, porque las instancias finales ya son de un carácter mucho más específico, ¿no? ¿Qué pasó en los fines de la guerra? Pero fundamentalmente la línea gótica alemana no pudo ser transgredida. Los principales esfuerzos se hicieron del lado del Adriático, con Alexander, con un Clark que abasteció parcialmente y sin mucha eficiencia Alexander militar. Lo da a entender de que al final, por supuesto, está mucho mejor provisto que los alemanes, pero no con lo suficiente como para hacer una irrupción verdadera. Los norteamericanos lo habían dejado totalmente de lado Italia. Es claro, para los norteamericanos dejaron un teatro congelado allí, despreocupándose, porque ellos se habían apuntalado en la influencia que les interesaba y pensaban que la definición, como es lógico, iba a venir del norte, no de Italia. Entonces era perder tiempo. Desde el punto de vista práctico era así. Y la serie de operaciones menores no las hubo. Hubo varias batallas importantes, la batalla de Gemano, ¿no? Que fue llamada Monte Cassino del Adriático, que se dio en septiembre del 44, intentos que se hicieron en la línea gótica desde agosto, una operación Olive que también dirigió Alexander para irrumpir en la llanura de Normandía, pero resulta que todos esos ofensivas murieron allí nomás y no pudieron desmantelar la línea gótica que se mantuvo hasta... Todos esos ataques que hicieron, Kesselring los logró contener a todos. En realidad en Italia el derrumbe se produce cuando se produce el derrumbe general, porque además es mucho más grave, a mi modesto entender, ¿no? Es el problema interno entre la guerrilla comunista que al final, digamos, conduce a toda la brigada garibaldina, o sea, toda la guerrilla termina siendo, términos partisanos, termina siendo todos bajo conducción comunista. Lo mismo que pasó en Francia con Jean Moulin, que era comunista, lo mismo pasó en Italia. La conducción la tenían los comunistas y los socialistas, pero los socialistas más de izquierda, los más duros, Pertini, etc. El atentado de Villarroel, todo eso para provocar represalias y la guerra civil, porque les interesaba el futuro de Italia, a ambos. Ahora bien, ¿cuál es el espíritu que contrasta esto? Porque Italia tenía, como lo acabamos de decir, las Fuerzas Armadas destrozadas. La mitad del ejército formal que reconocían los aliados estaba en el sur. El otro ejército estaba totalmente subordinado a los alemanes por cuestiones operativas, aunque más no fuera. ¿Qué quedaba? ¿Qué les quedaba a los italianos? Y a los italianos les quedaba, yo creo que habría que escuchar las últimas canciones de la guerra, las canciones de Saló, las llamadas canciones de Saló, las mujeres no nos quieren más porque usamos la camisa negra, y los Stornelli, los famosos cantos, ¿no? Vamos a esculpir una lápida sobre la piel de una prostituta y vamos contra la Casa Saboya y viva el fallo republicano. Todas esas canciones de último momento muestran que ese espíritu, un espíritu que curiosamente, acá la cita es de Renzo de Felice, ¿no es cierto?, en este librito que es muy interesante, ¿no?, la entrevista sobre el fascismo de Renzo de Felice, donde Renzo de Felice dice que al final en la República Social Italiana, militarmente, espiritualmente,
el núcleo de la defensa estaban las brigadas negras, y las brigadas negras no eran sino una traspolación, por así decir, del espíritu de las Waffen-SS, dice, un espíritu en el cual se combatía ya no para ganar, sino para decir, nosotros los desafiamos, somos mejores que ustedes, somos superhombres y en el futuro nos van a reconocer. Bueno, es también producto de una honda desesperación. Exactamente, la desesperación produce esto, eso es lo que ve Renzo de Felice. Y él dice, eso termina, dice, ese espíritu de afirmación hasta la última consecuencia, es lo que de alguna manera permite que sigan combatiendo. Si no, vos fijate que fue necesario que los alemanes dijeran basta para que se cayera todo, pero mientras se mantenía ese espíritu, es evidente que al final el espíritu de combate en una guerra que está perdida, objetivamente perdida, y no hay uno solo de los dirigentes de los aliados o de los alemanes o italianos, no hay un solo dirigente que no esté convencido que la guerra está perdida. Esto no hay ninguna duda. Sin embargo, se pelea por este espíritu. Es lo último que queda, es el último reducto. Ese es el verdadero reducto alpino. Habría mucho para hablar en cuanto a las movidas del último Mussolini, ¿no? De los 100 días, ¿cómo se llama? El grueso volumen de Pampanato. Spampanato, que es un... Por eso se ha hablado hasta el exceso, pero la gran paradoja que se da es que el de Mussolini fue esencialmente un movimiento socialista corporativo y que sus principales factores de desestabilización fueron los monárquicos, y que por eso aparece el fascismo republicano enfrentado a la tradicional monarquía italiana. Claro, y paradójicamente el Partido Comunista funcionalmente era aliado de la monarquía. Algo análogo a lo que había hecho en Alemania. Una vez alguien me observaba, este hombre Baldomero Sánchez, que era muy observador, me había dicho, dice, es notable que tanto se habla de la derecha política, etcétera, pero tanto el atentado contra Hitler del 20 de julio como la defenestración de Mussolini, etcétera, no la hicieron fuerzas populares, todo, la hicieron gente monárquica, gente tradicional. Bueno, aliados con los comunistas, ya la verdad. En Rumania fue traicionado el movimiento fascista, en la propia España, con el mismo rey, con el rey Miguel. Sí, el rey Miguel en todos los lugares pasa esto siempre. Sí, pasa esto. Y curioso, no sé si ya por tiempo terminamos, pero sí, como, no conclusión, porque uno no tiene tanta autoridad para hacerlo, pero sí como reflexión, esto de que la caída de Italia trajo una tragedia que se prolonga hasta nuestros días, la guerra civil. Sí. Una guerra civil que, en mi opinión, se mantiene larvada hasta ahora. Sí. ¿No? Se mantiene larvada hasta ahora porque la llamada izquierda, que fue cambiando de nombre, Partido Comunista, Partido Democrático, etcétera, ¿no? Pero siempre fue quizás una frase premonitoria fue la que le dijo Emma Bonino, la socialista, ¿cómo se llama la nieta de Mussolini? Alessandra Mussolini. En un debate televisivo que se discutía sobre la situación italiana, y la Bonino le dice a Alessandra Mussolini, le dice, non dimenticare che tu ti chiami Mussolini. O sea, han pasado 80 años de la guerra, pero la clase política le sigue endilgando, es sintomático. Bueno, es el famoso pentapartido después de la guerra, los 5 que participaron en la resistencia o que tengan un voto tienen derecho, es decir, bueno, eso sí, es así. La caída de Italia fue esa guerra civil que deja heridas, como en España, como algo así, tanto peores que la guerra externa. Lo curioso es que la izquierda, o la llamada izquierda, yo no me manejo con esa pauta, pero, pero como se le llama así, digámoslo así. Es decir, el Partido Comunista, los partidos socialistas, siempre históricamente han sido funcionales a los grandes poderes financieros. Esta es la realidad. En última instancia demuestran que ese es su último juego. Aún sin saberlo, sus dirigentes. Aún sin saberlo, lo estamos viviendo en España de hoy, ¿no? La izquierda era más encuadrada. ¿Quién es uno de los autores que dice, no sé si Wolf o algo así, que dice que la Segunda Guerra Mundial está acompañada? ¿Quién dijiste? No te escuché. Joseph Wolf. Joseph Wolf, sí. Creo que dice, la Segunda Guerra Mundial está acompañada
la guerra interestatal de guerras civiles prácticamente en todos lugares, salvo en Alemania porque no ha habido, dada la tradición germánica, movimientos, digamos, de resistencia. Eso está muy unificado de lo que es ejército, mando político, etcétera. Pero en todos los demás lugares ha habido guerras civiles, en Europa Oriental. Sí, por supuesto. Bueno, concluimos por hoy. Gracias.